¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches. Faltan Buenas 2 minutos, pero noches. yo voy a, muchas gracias. Voy a comenzar a saludarlos, como a hacer como una especie como de recorderis del proceso y pues darle como un inicio a este proceso que, como ustedes lo saben, si han leído material, pues tiene mucho contenido temático, por así decirlo, y un contenido que si es bien aprovechado, puede ser útil, muy útil para sus procesos, más que otra cosa como administrativos, más que de otra índole. Tienes el que ahí está, Alejandro. Bueno, ¿cómo les ha ido, Natalie, Xiomara, Wilber, Catalina? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Todo bien? Profe, súper bien. ¿Tú qué tal estás? Muy bien, gracias a Dios. Una semana, la verdad, llena de calor, mucho calor por esta zona, pero muy, muy animoso para todas las cosas, preparándome muchísimo porque ustedes se me convirtieron, la verdad, se me convirtieron en un reto bien interesante y pues me gusta este reto, la verdad. Entonces, pues sí, sí, todos los días trato de escribir, estar como ahí al tanto. Wilber, ¿cómo me le ha ido, man? Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los compañeros. Profe, muy bien, muy bien. Pues esta semana inició un nuevo proyecto en el municipio de Cisneros y he estado pues como viajando de un lado para otro, pero bien, muy bien, gracias a Dios. Sí, cuéntanos dónde queda Cisneros, la verdad, sí, yo sí estoy más perdido que Cisneros, ¿dónde queda eso? No, es un municipio que hace por ahí 2 años quedaba casi a 2 horas, no, un poquitico más. Me atrevería a decir que casi a las 4 horas de Medellín, pero ya con la nueva vía, con esa doble calzada que va casi hasta Puerto Berrío, ya estamos Ya. prácticamente a casi que 1 hora de Bello. Allá, Wilber, ¿usted le han dicho que usted habla como futbolista? ¿Por qué? Sí, sí le habían dicho. Entonces yo pago No, no, el cronómetro. Habla no, como no, como futbolista. futbolista. Según. Sí, ¿cómo le ha ido? Bueno, cuéntanos un poquito cómo le fue en el partido. No, pues muy bien, estuvimos aprovechando la oportunidad, estuvimos, así estabas hablando. Pero bueno, qué bueno, me alegra mucho que estés en nuevos proyectos, eso está muy interesante. Le voy a dar la palabra a Diva, que levantó la mano. Diva, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, profesor. ¿Cómo me le va? Gracias, Dios, muy bien. ¿Cómo has estado? Bueno, bien, bien. Yo te había escrito por el foro. eh, es que mi pregunta era, ¿cómo hago para ver mi evaluación? Yo mandé todo, yo sí entendí cómo se hacía. Sí. Yo hice el adjunto, hice el escrito, hice la otra evaluación, pero no he podido ver si me fue bien, si pasé, si no pasé, si tengo que corregir algo. Y eso me tiene un poco angustiada. Bueno, yo te pido disculpas porque la plataforma a veces genera esos tipos de errores y posiblemente que no les llegue a ustedes como la evidencia de que hayan cumplido ciertas evaluaciones. Pero no te preocupes porque voy a publicar esta semana quienes hasta el momento van con todos los procesos y quienes van colgaditos, porque sí es importante que todos se pongan. Ya estamos en la tercera semana, digamos que esta es la penúltima sesión. Ya el próximo miércoles es la última sesión que tendríamos en línea y pues sí sería importante que ustedes conozcan en qué están faltando y que como para poderles reafirmar el proceso y poder trabajar ese proceso. ¿Cuándo escribiste en el foro? ¿Qué día? Desafortunadamente me da mucha pena, pero fue el sábado. Es que el sábado es el día que yo puedo meterme a hacer los trabajos y mandar y todo eso. Tú me puedes regalar en este momento el número de ficha porque yo ya contesté todas las cosas, yo tengo todos los cursos No, al sí, día. su merced me contestó, pero su merced me contestó, Sí. era que en el video estaba cómo se subían las cosas y pues yo lo subí, yo sí lo hice bien. Yo le hice el seguimiento Okay. al video de su merced. Mi número es Ya. 27 ¿Sí? 67 752. Ok, bueno, no te preocupes, ya voy a estar, mientras que vamos trabajando en el proceso, lo voy buscando y pues buscaré entonces lo que cuento de las calificaciones. Tú quieres ver las calificaciones que tienes frente a los procesos, Sí, en la actividad ¿cierto? 1 y 2. Y respecto a la actividad 3, tengo entendido que tenemos que entregar el lunes, ¿cierto? Bueno, el lunes es como la fecha tentativa. Todos tienen hasta el último día
de sesión hasta las 11:59, o sea, hasta la Sí. cuarta semana tendrían plazo para entregar todas las actividades. Entonces no hay ningún Vale. problema. Hoy les explico cuál Sí, es la porque actividad, pero yo ya quiero que estuve lo hagan. leyendo Qué y bien. ahí me preocupó la situación. Yo tengo ya el grupo de estudiantes que es con el que estoy trabajando, pero estos chicos vuelven a Sí. tener clase conmigo hasta el martes. Entonces el martes es el día que pueda hacer el video que toca subir. Ok. Hay unos que no son calificables, recuerda, hay unas actividades que no son calificables, sin embargo, hay unas que sí son calificables, y eso es lo que tenemos que estar como pendientes de la información, porque en la guía sí dice cuáles son calificables y esas son las que nos metemos Sí, para el proceso. Pero no te preocupes, Diva, yo te escribí mi número telefónico en el WhatsApp para que tú me sí, escribas. sí, Escríbeme, hola, y yo ya sé que eres tú, y bien. soy Diva, y entonces pues yo ya sé y te mando la información por ese medio, ¿te parece? Mil gracias. Sí, señor. Muy amable, muy Mucho gentil. gusto. Muchas Gusto. gracias. Tengo a Catalina. Catalina, mira, pero de una vez te digo, evaluación revisada, DIVA calificación 62.5 D. Esa evaluación no la pasaste. Voy a Ay, qué lío. reactivar la ¿Tengo que evaluación, repetirla entonces? pero ven, te la voy a reactivar. ¿Listo? Vale, gracias. ¿De la actividad Ya 1 está o de la reactivada 2? de la actividad, de la evaluación que está en este momento. Hay una evaluación en la que dice estrategia para la formación. Te voy a proyectar la pantalla para que veas qué es lo que yo veo. ¿Vale? Vale, vale, gracias. Mira, ahí está. Y ahí está seleccionado evaluación 62.5 D. Entonces, le doy reactivar evaluación y simplemente tú la vuelves a presentar. Ok, muchas gracias, profe, muy amable. Ya vi. Y la con mucho gusto. Vale, perfecto. Bueno, Catalina tenía una pregunta. De todos Sí, modos, digo, buenas contestar. noches. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Cómo está? Muy bien, Profe, la gracias a pregunta Dios. es la siguiente. Cuando yo presenté el primer examen, yo voy al día como en la actividad 1, actividad 2. Yo le envié lo de ahorita, lo de la capacitación, se me fue ahorita la palabra. Pero cuando yo presenté la primera evaluación, yo inmediatamente me devolví y ahí me dio calificación A de una. Entonces yo por eso pues como que no he molestado para nada con eso. No sé si es que sea la forma. Más de lo otro, pues no sé cómo será lo de las calificaciones. Yo sé que hay de, pero pues no sé si de pronto tenga usted algo que de pronto decirme o yo tenga también que escribirle por interno para saber cómo van las No te cosas. preocupes, mira. Pues sí es importante que me escriban por WhatsApp porque pues hay ciertas, digamos que yo también oro con el acto de fe del sistema de que en el SENA solamente se califica de dos perspectivas. El A es que aprobó, corresponde a 4.5 y el D corresponde a 2.5 para todas las personas. Entonces el A es que aprobó, el D es que es deficiente hasta el momento de la calificación. Sin embargo, como te digo, no hay ningún problema. Si a ti te pareció en el sistema que estabas bien, yo voy a tratar de buscar la información de todos para ver en cómo están y mandarles como unos pantallazos para que busquen su nombre y ahí mismo sepan cómo están. ¿Les parece bien eso? Para que todos estemos como al tanto de la información. Sí, muchísimas gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces, la semana pasada, si ustedes recuerdan, la semana pasada fue una semana donde se habló unos temas bien importantes, la verdad son temas que tienen que ver con un índole informativo, un índole muy administrativo, en lo que corresponde a lo que es la pedagogía. Esta palabra de pedagogía humana cada vez me tiene como más, con más dudas, con más generación de más inquietudes, más así porque pues lo que se pretende es que la gente pensara como si fuera un rector, pensara como si fuera alguien ajeno a un proceso pedagógico y que dijera, bueno, para montar una formación, una academia, un proceso, pues, ¿qué debería utilizar? ¿Qué debería hacer? Dentro de ello, pues, donde se busca la información. Recuerden que, por ejemplo, las instituciones, hay muchas instituciones que utilizan las normas de competencia laboral y esas tienen que ver con, digamos que hay unas que existen en la parte laboral y otras que existen para la parte, digamos que académica. Entonces, en la parte laboral se generan unos atributos de acuerdo a las
a los verbos a la ocupación, por así decirlo, y esto tiene que ver directamente y está enlazada con si es un operario, si va a ser un técnico, si va a ser un tecnólogo, ¿sí? Entre ellos, esa información es importante. Yo me tomé la tarea y el atrevimiento de bajarles otra información, o sea, esto está como fuera de contexto, por así decirlo, para que ustedes entiendan desde otra manera una norma, pues, digamos, desde dónde vienen las, o sea, le bajé una norma de competencia para que ustedes vean de dónde se sacan, por ejemplo, otros resultados de aprendizaje, de dónde se sacan como otros contextos que hacen parte de una titulación en la parte laboral. Yo les hablo desde este momento del contexto del SENA. Yo tenía un rol que era el rol de diseño curricular. Ese rol me permitía descargar los esquemas para los resultados de aprendizaje de acuerdo a una norma o una titulación. Pero en este momento, en el rol que tengo de instructor virtual, me quitaron el rol de diseño académico, de diseño curricular, y no podría mostrarles esa información. Sin embargo, sí les quiero mostrar desde otra perspectiva cómo hacer el trabajo muy fácil y cómo hacer el trabajo complicado. Yo les estoy enseñando la manera más, digamos que no complicada, por así decirlo, pero como la manera más completa que corresponda a este proceso según los parámetros del SENA. Y desde allí, pues, se basa todo el proceso. Hoy vamos a hablar del proceso educativo, donde los que leyeron el material pues van a saber que vamos a hablar como someramente de muchas apartes de lo que corresponde a la formación, de lo que corresponde a una formación, de lo que corresponde a los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos didácticos, y entre otras, como cuáles son los otros momentos que tiene un acto pedagógico. De entre esos vamos a hablar de la guía, de una guía de aprendizaje. Para la guía, por ejemplo, si vamos a hablar desde el SENA, pues les hablé la semana pasada de dos verbos, de dos verbos, no, de dos taxonomías. Era la taxonomía de Bloom y la taxonomía de Marzano. Son dos taxonomías que son importantes porque son esquemas donde ustedes pueden sacar los verbos. Recuerde que existen verbos para todas las modalidades, para todos los esquemas. Y hay una cosa que se llaman verbos infinitos. A eso es lo que le apunta el esquema para que la gente no se vaya a confundir, porque cuando un verbo es infinito no es medible. Y la esencia, les enseñé a través de una técnica que se llama la técnica SMART, lo recuerdo, y es que es específico, medible, alcanzable, que genere resultados y genere a tiempo. Es importante que los verbos tengan un límite, que tengan un cuerpo, por así decirlo, que se sepa qué es lo que se va a hacer y cómo se va a lograr ese esquema. Eso es lo que lo va a determinar como algo que pueda ser medible y alcanzable. Hay cosas que pueden ser extralimitadas. Yo les quiero mostrar, por ejemplo, para la tarea de hoy, que ustedes tienen, cómo pueden hacer ustedes una guía muy fácil con que ustedes puedan generar una actividad generando unos resultados de aprendizaje muy fáciles, muy sencillos, sin necesidad de irse a la academia, pues como tan técnicamente, y que pueden hacerlo con algo alcanzable para la gente. Lo utilizan los colegios, lo utilizan las escuelas, y pues se basan también en los contextos de una buena guía de aprendizaje. Además de eso, pues el material del día de hoy habla de materiales, de técnicas didácticas, materiales didácticos y todo en compendio, como por así decirlo, de que es un proceso de pensar. Bueno, si yo quiero ser docente o si yo soy docente, ¿en qué debo pensar en un acto, digamos, si yo fuera a montar un programa de formación? O si yo voy a pensar, por ejemplo, si voy a ser un instructor donde un colegio está nuevo y necesitan de mi ayuda para yo poder elaborar precisamente ese plan formativo. La semana pasada antes habló de la norma de competencia laboral y de todos los apéndices que yo lo traje. Entonces hoy quiero mostrarles en este momento en la pantalla la norma como para enlazar el esquema. Ok, entonces, venga que no se desvíen conmigo. Ustedes miran acá, yo les bajé una norma de ciencias sociales, educación y servicios gubernamentales y religión. Esto sirve para orientadores educativos, o sea, para personas que quieran ser docentes, por así decirlo. Entonces me dice, si usted quiere ser docente, pues tiene que comprender o tiene que tener en todo su bagaje de los 5 años de formación o 6 años en la parte pedagógica, por así decirlo, o dependiendo de la definición del tiempo, debe tener estas competencias o estas competencias laborales definidas. Entonces, hay una serie de códigos que están en la parte central, una parte de normas sectoriales de la competencia, entonces asistir procesos de conciliación, entre otras, ¿sí? Y miren los códigos. Por ejemplo, en lo que ustedes están viendo el día de hoy, esta lo nombraron lo nombraron como una norma de acompañamiento al proceso,
¿cierto? Y esta tiene 2 versiones. Y aquí la pueden ver. La voy a seleccionar, orientar formación presencial de acuerdo a los procedimientos técnicos de normativa. Y eso tiene un código que es el 240.201.056. Ese código es el que estamos manejando en este momento, estamos manejando como uno de los, digamos que es uno de los apartes de uno de los resultados de aprendizaje que corresponden a la ficha o el diseño curricular que estamos en este momento en curso, ¿sí? Entonces, para que vean desde dónde sale como parte de la información. Ahora, entonces, si yo me baso en la guía de aprendizaje, ustedes miran que la guía de aprendizaje tiene también unos resultados, ¿sí? Yo me basé en la guía anterior, pero mire, aquí entonces aparecen unos códigos. Muy posiblemente el que elaboró la guía, recuerda que la guía es hecha por personas, entonces colocó una competencia y la competencia la colocó con el esquema, ¿cierto? Orientar procesos formativos presenciales en base a los planes de formación. Y eso tiene versiones, versión 1, versión 2. Este me aparece como una versión 3, ¿sí? Entonces, mire el código que aparece y allí aparece la información. Entonces, a través de este código, de este esquema de ejecutar procesos formativos, vieron una competencia, ¿cierto? Entonces, la competencia es orientar. El resultado es ejecutar procesos formativos. Y esto lo ejecutaron para un proceso de 10 horas, para demostrar solamente, ¿cierto?, cuáles son como los desarrollos que tienen esta actividad de pedagogía humana como formación. Entonces, lo que quería mostrarles era de dónde viene la norma con los códigos para ver cuál es el resultado que me hace competente, que me hace hábil, ¿cierto? No solamente estamos hablando de habilidades cognitivas, sino que estamos hablando de habilidades prácticas. Recuerde que el SENA, al igual que se ve en procesos de competencias laborales, se habla de conocimiento, desempeño y producto, que eso lo expliqué la semana pasada. Entonces, esto era como para hacerles, como para mostrarles un poco más cómo es que se saca parte de la información. ¿Y por dónde la saqué? Simplemente por la misma página que les mostré. ¿Cómo la busqué? Ahí aparecen unas palabras claras. Yo coloqué la palabra orienta. Y en orienta me aparece el esquema pedagógico, pero cada quien busca de acuerdo. Por ejemplo, en orientar, yo solamente coloqué la palabra orienta. Y cada quien va buscando de acuerdo a sus necesidades. Recuerden lo que les digo, existen laborales y existen competencias educativas, que son completamente diferentes. Por ejemplo, las laborales las corresponde el Ministerio de Trabajo y las educativas las corresponde el Ministerio de Educación. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a irme al material de estudio del día de hoy. En el material de estudio del día de hoy, el material de trabajo del día de hoy, de pedagogía humana, este material pues nos va a mostrar, pues este sería el concepto, los conceptos que vamos a manejar en el día de hoy. Es importante pues saber, un momento por favor. Ok. Bueno, entonces para poder organizar la información. Esta información, la semana 3, es ejecutar procesos formativos teniendo en cuenta el plan de formación y el material educativo, ¿cierto? Para esto, hay 2 evidencias que son calificables. Una primera evidencia que se llama las estrategias para la formación y la segunda se llama ejecución de la formación. El plazo máximo de entrega de este proceso es el 6 de junio del 2023, ¿cierto? Y la fecha límite, recuerden, de todos los trabajos es el 12 de junio. Ese día se acaba el proceso de actividades de todo. O sea, ya el día 13 de junio no pueden subir nada, el sistema no les va a permitir subir nada. ¿Hasta cuándo pueden subir toda la información? Hasta las 11:59 de la noche. ¿Ok? Entonces voy ahora sí a mostrarles entonces el esquema del proceso. Entonces, la ejecución del plan formativo, ¿cómo funciona este esquema? Voy a proyectarles en pantalla. Muy bien, ya lo tienen en pantalla. Es importante entonces que sepan que se van a hablar de recursos educativos, de ambientes de aprendizaje, de programas de formación, de clasificación de medios utilizados,
de estrategias de formación para el docente, para el profesor de conocimiento, de estrategias metodológicas, de material educativo. Todo este material bien trabajado, sinceramente, es para un proceso de, puede decir, de 3 meses, 4 meses, un trimestre, por así decirlo, o puede irse fácilmente a un semestre. Sin embargo, como recuerden que todo esto es un carácter informativo, que le dice a uno, bueno, ¿qué debería utilizar? Yo les hago un resumen de todo este material, ¿cierto? Y entonces recuerden que el proceso educativo tiene pues unas fases, y esas fases corresponden al proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Muchos de ustedes lo van a reconocer en las siglas, entonces las siglas EAE, ¿cierto? Entonces el EAE, ¿cierto? Genera unos procesos para que la gente comience como a describirlos y a verlos. O sea, se habla de unos recursos. En la parte izquierda, entonces se habla de los recursos humanos, financieros y didácticos. Entonces, ¿a qué se refieren los recursos humanos? Eso se refiere, por ejemplo, a cuando ustedes quieren hablar de docentes, de educadores, de formadores, de personas que trabajan en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, ¿cierto? Por ejemplo, un profesor que enseñe cualquier tipo de materia, que quiere ayudar a cualquier persona a aprender cualquier tipo de concepto, ¿cierto? Ahí entonces puede meterse cualquier profesor o cualquier profesional, entonces en la parte de recursos humanos. Pero también los recursos humanos tiene que ver con la parte administrativa, si entran como personal recursos humanos. En la parte financiera, ¿qué pensaría uno? Entonces en la parte financiera es que recursos financieros se refiere como al capital que se necesita para garantizar la continuidad de esos procesos educativos. Un colegio tiene que funcionar con dinero, sin dinero no puede funcionar, porque entonces, ¿por qué? Porque siempre van a haber unos carentes, unos materiales, unos esquemas, una legalidad, ¿sí? También se habla entonces de unos materiales didácticos. Y cuando se habla de materiales didácticos, es muy importante saber que todos los materiales didácticos deben ser elaborados o deben tener una finalidad, ¿sí? Y que tienen que tener un soporte físico y un soporte digital. Esto es importante tenerlo en cuenta. El soporte físico y el soporte digital, ¿por qué? Porque siempre tengo que soportar mi actual. Y esto se lo doy como recomendación a todos ustedes que son docentes o que están en el acto. ¿Por qué es importante siempre guardar un soporte en su computador, ya sea que después lo puedan comprimir? Porque ese contexto siempre lo van a regular a uno si está bien o está mal, siempre lo van a regular si se hizo o no se hizo, y para poder colocarlo cronológicamente frente a un proceso. Por ejemplo, un libro de información, un libro de recursos, y me sirve también como base de datos para futuras estrategias o de futuros cursos, ¿sí? Cuando se habla de material didáctico físico, entonces hablamos ahí de libros, ya saben, pizarras, objetos manipulables. Y en eso tienen que tener mucho cuidado con los derechos de autor, ¿sí? Y los digitales, pues también con derechos de autor y pues es ver videos, presentaciones y multimedia. Tengo un caso directo y es que nosotros trabajamos para un colegio trabajamos un video y tomamos como ejemplo un video de España, pero en la parte de unos juegos estamos inventándonos una canción, pero era adaptable solamente de uso pedagógico para un salón de clase. Y resulta que lo subimos porque era la única manera de colgarlo y nos lo hicieron bajar de la plataforma. Aunque nosotros habíamos respetado el derecho de autor, dijeron, ustedes lo respetaron con derechos de autor, con las imágenes, pero necesitamos que lo bajen porque pueden dañar la imagen de lo que es nuestro canal. Y nosotros lo bajamos inmediatamente y eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Norly tiene una pregunta, bien pues. Norly, Norly, puedes encender tu... Ok. Norly, ¿puedes encender tu micrófono? Señor, buenas noches. Hola. ¿Cómo? Es que tienes la mano levantada, entonces, No, no se le escucha bien, está mala la señal. bueno, entonces, bueno, no hay ningún problema. Tienes la mano levantada, tenías la mano levantada o tienes la mano levantada y entonces, pues, pensé que tenías alguna pregunta. Ok,
Bueno, ya te bajé la mano allí. Se habla entonces también dentro del material de una cosa que se llama el ambiente de aprendizaje. Entonces, los ambientes de aprendizaje, que es bien importante saber este tema de los ambientes de aprendizaje. Entonces, un ambiente de aprendizaje es cualquier espacio donde se desarrolle una actividad, ya sea física, ya sea virtual, ya sea social o ya sea cultural. Eso es un ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Y es importante aprender de que los ambientes de aprendizaje deben generar esa misma característica de ambiente. Recuerde que la palabra ambiente es como que donde yo me sienta cómodo, ¿cierto? En cualquiera de los escenarios. Y sentirse cómodo es como respetando una etiqueta. En Internet sería netiqueta. Por ejemplo, si yo quiero utilizar en mi ambiente de aprendizaje, quiero acomodar las sillas, pues debería acomodar las sillas. Debo colocar los escritorios de una manera, pues las pongo de una manera. Que no debo gritarle a un lector, por ejemplo, si estamos hablando de documentos de documentos de manera digital, no escribir con letra mayúscula sostenida, por ejemplo, no utilizar colores muy fuertes, muy drásticos. Recuerden que ustedes resaltan una palabra en rojo, una palabra en colores amarillo, bueno, rojo, naranja, colores muy fuertes, están gritándole o están insultando al lector, le están llamando la atención. Si ustedes no colocan palabras en comillas, cosas como esas son importantes. Pero entonces también en la parte de los ambientes de aprendizaje es muy importante que ustedes puedan decorar, por así decirlo, sus ambientes a su beneficio. Pero no pues ornamental. Hay personas que de pronto exageran ese esquema, pero sí tener, por ejemplo, si vamos a hablar de una batalla, ustedes pueden decorar su ambiente con el tema de una batalla, y así van a vincular a las personas para que puedan aprender a través de la manera parte visual del esquema. Yo les recomiendo y siempre la utilizo en mis formaciones presenciales, funciona mucho en las conferencias. Yo riego un poco de loción en la conferencia antes de arrancar en el piso. Así la gente va a asociar con aromaterapia en mi aroma, y cuando yo me acerco a ellos de manera física, yo me bajo del escenario y paso por el escenario de ellos, cerca de ellos van a sentir mi aroma, y por tal motivo la apreciación de la información va a llegar de una manera diferente. Es un truquito que funciona bastante. Si ustedes lo utilizan en su ambiente de aprendizaje, en su aula, les va a funcionar bastante. Muy bien. También es importante, entonces, verá el otro esquema que se habla sobre los programas de formación. Los programas de formación, entonces, ¿qué es un programa de formación? Es un esquema que prepara las temáticas y los contenidos para adquirir conocimientos, ¿sí? Esto hace que las personas complementen una habilidad específica. Y, por ejemplo, en el sector laboral, lo que es el SENA, se habla que un programa de formación, si es titulada, debe tener, por ejemplo, 600 horas. Si es tecnológica, debe cubrir 1200 horas. Y eso tiene que estar correspondiente a un esquema, por ejemplo, de que es parte teórica y parte práctica. Dentro del programa, un programa de formación, es importante saber que se unen las tecnologías duras y las tecnologías blandas. Pero adicional a eso, hay unos esquemas que hacen parte del componente integral. Entonces, ese componente integral, ¿cuál es? Procesos, por ejemplo, emprendimiento, ética, inglés, ¿sí? Matemáticas, esquemas como esos que complementan el acto pedagógico y que complementan la formación general para decir que la persona es un profesional integral o que la persona tiene complementos integrales en todos los campos de acción. Eso es importante. Entonces, cuando se habla de programas de formación, se mira, por ejemplo, el currículum, se mira las normas de competencia laboral, las guías de aprendizaje, el material de formación y el uso de las TIC. En esto es muy importante que la gente tome las nuevas partidas y lo último que corresponde. Se los dije en la primera sesión. Si pueden ustedes analizar las técnicas STEM, es muy bien. STEM es S-T-E-M, pero ahorita le colocan la A, ¿sí? Para colocarle el arte. Si ustedes pueden analizar todo lo que tiene que ver con las TIC, lo que tiene que ver con cuáles son las ayudas didácticas, cuáles son las ayudas formativas, yo les tengo hoy un regalo y se llama iFindy. Es como un buscador de inteligencia artificial que les va a ayudar a ustedes a tener páginas o aplicaciones que le van a poder ayudar en hacer videos, que les van a ayudar a hacer presentaciones, a hacer canvas, a hacer flyers, a hacer cosas como esas. Recuerden, se llaman iFindy. Se escribe I-F-I-N-D-Y. Yo ya se los voy a enviar, ahorita les muestro. iFind, como buscar. Ajá.
Eso es de inteligencia artificial. Ok. Si ustedes pueden guiarse ahorita los esquemas de inteligencia artificial, es súper, súper importante para todos estos contextos. ¿Por qué? Porque están generando una pauta, están generando un cambio. Para aquellas personas que tengan, por ejemplo, grupos de niños pequeños, hay un esquema donde ya aparecen todas las cartillas con el material, simplemente por materiales de dibujo, materiales, quieren ustedes un tema específico, ahí van a tener el esquema. Y eso se encuentra también por inteligencia artificial. Entonces, ahorita nosotros como docentes tenemos que estar en la vanguardia, tenemos que estar al alcance de la tecnología y no que la tecnología se convierta en un impedimento para nuestros procesos. Yo soy uno de los que apoyo muchísimo el que la gente que los niños utilicen la tecnología para el estudio, porque los puedo poner a crear con los nuevos esquemas. Zuleima, ¿tienes una pregunta? Una pregunta, ¿cómo hacer esas cartillas? No te preocupes, ya les mando la página. Hoy les tengo regalitos. Eso es una página, es una URL. Yo les enlazo, son páginas gratuitas, donde ahí dicen para los niños de primaria, de preescolar, tan dibujos, cartillas de ciencias naturales, de sociales, de religión, tienen todas, son cartillas descargables. Sí, Eh, sí, yo he intentado ingresar, pero nunca, o sea, yo ya las he visto y eso, pero nunca he podido. Sí, ok, nunca sale la... yo ahorita ¿Qué les iba regalo eso? O sea, el enlace directo. Lo que pasa es que hay varias cosas que tienes que saber. Hay mucha gente que le tiene miedo, entre ellas yo, le tengo mucho miedo a que me puedan robar información, ¿cierto? Entonces, que me puedan robar información posiblemente que me puedan coger mi correo y pues el correo puedan mandarme un enlace y en el enlace puedan robarme la información de mi computador. Eso es normal, eso pasa en todo el mundo, eso lo hacen los hackers. Mira, esta es la página de inteligencia artificial. Es una plataforma de muchos esquemas de inteligencia artificial. Aquí le voy a colocar todas las categorías y les voy a mostrar. Entonces aquí tengo para redes sociales, para fotos, arte y avatar, para textos, emails y escritos. O sea, eh, ustedes pueden hablarle, por ejemplo, a un video y el video, ustedes escriben el video, lo pasan a una página y el video les traduce inmediatamente todo lo que se dijo tiempo a tiempo de lo que se dijo en un video, sin importar cuál sea. ¿Sí? Por ejemplo, también de diseños de logo 3D, diseños normales, de música, de audio, cómo crear música, asistentes. Esos son los que llaman los comunes bots, si ustedes conocen el tema de bot. Los videos es como hacer unos videos que tengan todo el esquema, eh, como de programación, aquellas personas que les gusta la programación, de productividad. Bueno, eso tiene muchas cosas para que ustedes puedan entretenerse. Hay unas que son pagas, hay otras que son gratuitas. Yo personalmente utilizo las gratuitas y cuando tengo una que verdaderamente me gusta y que la utilizo bastante, yo pago. ¿Cuánto se paga normalmente por una cosa de estas? $5, $10, en pesos, pues 50.000 pesos, ¿sí? Pero solamente utilícenlas si es verdaderamente necesario. Ahora, hay una cosa que se llaman correos de 10 minutos. Esos correos de 10 minutos son correos para que usted meta en esas páginas que le piden, dame tu correo electrónico. Entonces uno mete un correo que le produce esa página y ustedes la pueden ingresar fácilmente a cualquiera de estas categorías o estos esquemas para que puedan tener la información. Entonces, digamos que en otras palabras, y digamos que no lo dije, voy a apagar la grabación, pero como dice el cuento, echa la ley, echa la trampa. Entonces, hay muchos hackers que buscan robarte información. Tenga mucho cuidado con esos hackers que mandan, por ejemplo, muchas veces en mensaje a los celulares, mandan, tienes que pagar, lean bien lo de las cuentas bancarias, a veces la mandan con un punto, la mandan con una letra diferente y así se pueden meter en la información. Pero en estas páginas que son gratuitas, ustedes pueden solamente colocar creen un correo X y se inscriben en estas páginas, que es muy interesante. Yo ahorita les comparto parte de la información para que tengan el tema de las cartillas, por ejemplo, utilicen EducaPlay, que también es importante. Y ahorita les voy a dar otras páginas para que ustedes puedan crear ciertas herramientas didácticas para sus actos pedagógicos. Bien. Espero que haya contestado la pregunta. Entonces, ustedes se hablaban
Se hablaba entonces aquí en el esquema de programas de formación, se habla entonces de cuáles son los medios utilizados. Entonces los medios utilizados son el currículum, que es, recuerden que el currículum es como la base de todo el esquema, de todo el cuento. Entonces el conjunto de conocimientos, es donde están todos los objetivos, donde están los criterios metodológicos, donde están los criterios de evaluación, los procesos, digamos que es lo que contiene un currículum, ¿cierto? Por ejemplo, un currículum, por ejemplo, de matemáticas. Entonces se establecen temas y habilidades que el estudiante debe dominar en el campo de matemáticas, dependiendo del curso. Entonces yo estoy trabajando, voy a trabajar en quinto de primaria. Entonces, ¿cuáles son las habilidades y cuáles son los temas que debe tener un niño de quinto de primaria? Entonces, ahí ese es lo que corresponde a un currículum, ¿cierto? Después del currículum, ya yo puedo decir, voy a trabajar una guía de aprendizaje, ¿cierto? Bueno, la norma de competencia laboral es lo que de donde viene la información, ¿cierto? La guía de aprendizaje, entonces, es un documento, por ejemplo, que proporciona el docente para que los estudiantes puedan ver los contenidos. Por ejemplo, una guía de aprendizaje de la historia de, no sé, de la historia de los guayú, ¿sí? Donde describa, por ejemplo, la descripción del tema, la descripción de dónde están los guayú, donde tenga preguntas de discusión, donde tenga sugerencias de lecturas. Eso es lo que es una guía de aprendizaje. Entonces, ¿dónde puedo encontrar la información que me describa todos los procesos? También me hablaba el material sobre textos o guías de apoyo. Entonces, los textos o guías de apoyo son materiales que yo encuentro como fuentes bibliográficas que me permiten tener un fundamento teórico, sin otras palabras, ¿cierto? Es importante en los textos o cuando yo manifiesto un esquema de textos, ¿cierto? Que yo sepa cuáles son las fuentes y que respete las fuentes, de dónde viene la información, de dónde la puedo sacar. Y para ello sí es muy necesario que la gente conozca las normas APA, que en este momento, por ejemplo, la gente utiliza normas APA. Hay personas que utilizan otros tipos de normas, dependiendo de la institución, ¿cierto? Si es internacional, puede utilizar otro tipo de reglas, pero pues aquí en Colombia estamos utilizando las normas APA. Entonces se habló también del uso de las tecnologías, mmm, Blackboard, Moodle, ¿cierto? Ciertas herramientas de formación virtual. Ahorita la tecnología, y eso sería para un campo de ustedes de acción donde ustedes puedan hacer, no sé, una página web, un blog, unos en vivo en Facebook, tal, donde ustedes solamente hablen del tema que ustedes dominen. Puede ser cualquier cosa, puede ser ventas, puede ser, sé que aquí hay alguien que para el tema de pilotos, si considero, si él abre una página donde diga, bueno, si usted quiere ser piloto en Colombia, pues tenga estos conceptos primarios, mándese unos mensajes y así mismo va trepando en la información y la gente lo va a buscar. Así va a comenzar a dar conferencias, va a comenzar a dar, se va a hacer conocer por otros medios y pues sería importante que organizara un buen material para esas conferencias. Esos materiales, pues, eh, bueno, a mi modo de ver, debería ser muy tirado a la tecnología, muy tirado a... Recuerden que hay materiales que pueden ser muy sencillos, ¿cierto? Pero hay materiales que si se hacen bien y se elaboran bien, pueden venderse y pueden venderse en cualquier esquema y se pueden utilizar otro uso. Por ejemplo, yo puedo hacer audios para un audiolibro, puedo hacer audios para crear mi propio mi propio proceso de entendimiento de un tema. Yo lo hago constantemente con programación neurolingüística. Yo para poder aprender un tema, sin importar si voy en carretera, si voy en el avión, en donde esté, yo me grabo a mí mismo haciendo una especie como de resumen de un tema específico y me lo pongo en audios. Eso lo hago con un programa que se llama Audacity. Grabo los audios, le pongo una música muy suave, muy relajante, como una música que tenga un vibrato suave y la voz mía la subo, la amplifico y le pongo una especie con un poquito nomás de voz grave para que se atenúe más en el pensamiento. Y así le genero, bueno, cuando la estoy leyendo la genero con motivación y las palabras se me van quedando. Ya cuando llego yo a una conferencia, llego a una clase, a un proceso, pues simplemente recuerdo eso que estoy hablando, entonces ya se me va como una especie como de guión, que es algo importante. Entonces, todo trabajo que ustedes hagan, no lo improvisen, más bien tengan un esquema para generar un guión para sus propias vidas. Eso es un truquito que les puedo dar. Bueno, entonces también se hablaba del tema de estrategias de formación. Entonces, bueno, una vez definidos los modelos pedagógicos, los currículos, el uso de los modelos, los recursos y los ambientes, entonces se utilizan unos métodos o unas estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
Entonces, hay que contestar una pregunta que es importante. Esto es de suma importancia, ojalá la gente pueda escribir esta pregunta. Entonces, ¿cuáles son los métodos y cuáles son las estrategias de enseñanza, aprendizaje, evaluación que se utilizan a fin de que los estudiantes se apropien de los conocimientos? Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer cuando voy a hacer un currículum, cuando voy a hacer una guía, cuando voy a hacer un recurso. Entonces, ¿cuáles serán los métodos y estrategias de enseñanza, aprendizaje, evaluación que se utilizarán a fin de que los estudiantes se apropien de los conocimientos? Ojo con esa pregunta, porque es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque es que ahí yo tengo que hacer una especie como de autoevaluación y de decir, mire, es que a mí, yo sé este tema y voy a enseñarles esta estrategia, porque es lo que yo domino. Mucha gente habla de lo que desconoce, ¿cierto? Y comienza a divagar frente a muchos temas. Por eso es importante estar preparado. Pero entonces, yo sí estoy armando un curso, por ejemplo, de guitarra, y yo sé tocar guitarra, entonces, ¿qué voy a enseñar yo en, en un mes para decir que esos muchachos que están estudiando conmigo guitarra saben tocar por lo menos una canción, o que saben tocar por lo menos un esquema, o que saben algo de música? Entonces, no, yo voy a arrancar a que ellos aprendan cuáles son las notas. Después voy a enseñarles cómo colocar los dedos en los diapasones. Después voy a enseñarles en la siguiente clase, a la siguiente a la siguiente hora, les voy a enseñar cómo hacer una triada. Una triada es una nota compuesta por tres. Bueno, entonces después le voy a enseñar a hacer un rasgue, después un arpegio, y así voy haciendo como un consecutivo de información que me va a llevar a ese fin. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo quiero resolver? Entonces, ¿qué estrategia voy a utilizar yo para que la gente sepa o pueda decir yo que la gente sabe el esquema? Recuerden que en psicología existe un concepto y que debería ser utilizado en las instituciones. Yo soy uno de los que estoy a favor de ello, que se debe decir, las personas conocen o tienen el conocimiento o aún no lo tienen, ¿sí? La persona es apta o aún no es apta. No le estoy diciendo que no va a ser capaz o que no lo tiene, porque cuando yo a un niño, eso sobre todo va para los grados inferiores, cuando yo a un niño le castro las calificaciones y le digo, usted tiene un 1, usted tiene un 2, su calificación es un 3, y usted, en cambio Pepita tiene un 9. Usted es muy aplicada, usted tiene un 10. Estoy coartando y estoy limitando la motividad o el motivo, y le estoy dejando a los niños como rezagados frente a lo que puede pasar. Entonces, eso van a ver el tema del elogio. Y ustedes han notado que siempre se premian los mismos, siempre son los mismos que más saltan. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a eso. Pero ¿qué pasa cuando un niño saca una nota negativa? Estos que están acostumbrados a notas altas se comienzan a frustrar. Y muchas veces la culpa no la culpa es de cómo es el modelo de educación. Recuerden que nosotros como docentes enseñamos, y no solamente la educación, la culpa o el proceso viene de los docentes. Los docentes hacen muy buen papel, pero en la casa se desdibuja lo que se puede hacer en el acto pedagógico. Y muchas veces hay muchos papitos, bueno, no vamos a hablar mal de los papás en Colombia, de Perú para allá, de Brasil para allá. En Colombia nunca pasa. Solamente le delegan la responsabilidad de la educación a los profesores. De resto, el mundo no existe. Entonces, solamente existe lo que le enseñaron en el colegio, pero me están enseñando ética, pero ven que el papá roba. Me están enseñando moral y me están enseñando, no sé, valores, pero yo soy conductor y estoy en carretera y mi hijo va al lado y yo no soy cívico. Me pasa un semáforo en rojo, eso no pasa acá, recuerde, pasa en Brasil y pasa en Perú. Y me pasa un semáforo en rojo, o insulto, o grito, o no le doy paso a los peatones, y eso pasa, ¿cierto? Entonces, es como veo el esquema. Una forma es enseñarle la básica, primaria, secundaria, eso, y otra forma es enseñar como los esquemas eh, eh, titulados, técnicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si se habla, por ejemplo, del acto magistral, es muy chévere hablar del acto magistral porque los aprendices de uno ya saben a lo que van, ¿cierto? Si pierden el tiempo es culpa de ellos.
Si ganan tiempo es porque están aplicando sus conocimientos o porque están ya dando un paso más adelante las cosas. Uno como aprendiz debería ir un paso más adelante del instructor para poder indagar y no que el instructor sea el que da la información y da la información y yo trago y trago y trago y ya. Si no exijo en mi conocimiento, muchas veces voy a obtener solamente los resultados que el profesor quiere que usted tenga. Yo les puedo decir, y esta frase se la regalo y ojalá usted las tenga, esta frase me la regaló mi abuelita antes de hacer todos los esquemas y me encanta y siempre la digo. Mi abuelita me decía, mijo, yo a usted le puedo dar comida, toda la que quiera, pero ganas no le puedo dar. Entonces usted decide. Esa frase se las digo a ustedes con todo cariño, con todo respeto. Mijos, o amigos, o muchachos, o compañeros. Yo a ustedes les puedo dar toda la información que quiera. Toda. Todo lo que yo pueda sacar. Pero ganas no les puedo dar. Porque cada quien puede sacar su esquema según su interés, de hasta dónde puede llegar. Bien. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de conceptos, ya por ejemplo, entonces, conceptos no convencionales, se habla que el proceso de enseñanza es importante siempre y cuando digamos que pues el profesor lleva la batuta y siempre los va llevando los niños y ellos son los que tienen la palabra. En el campo laboral o en el campo de aprendizaje, pues ya en el campo laboral, perdón, por ejemplo, en el campo del SENA, ya es que todos pueden comenzar a diferir frente al conocimiento. Y como hay tres esquemas, el del conocimiento, el desempeño y producto, es que usted me ve haciendo la actividad, pero ustedes también lo pueden hacer, ¿cierto? Esta lectura también nos hablaba sobre los momentos de una clase. Y esto es importante. Entonces, ¿cuáles son los momentos de una clase? Según la lectura aparecen tres momentos. Yo lo he dividido en más momentos, pero yo les voy a explicar cuáles serían esos momentos. Se hablaba del primer momento, que era un momento inicial y un momento de apertura. Entonces, el momento inicial o el momento de apertura es como cuando usted hace un arranque. Yo les recomiendo que ahí hagan siempre un rompehielo. Antes de arrancar cualquier tipo de actividad, hagan un rompehielo. ¿Qué es un rompehielo? Una frase, algo que lo saque del esquema. Yo soy un profesor de sociales y les digo, oiga, ¿cómo vieron el partido del América hoy? O cómo vieron el partido de la Selección Colombia que ganó 5-1. Yo rompí el hielo. Y entonces lo que estoy haciendo es afianzar los esquemas. Hablen de lo que quieran. Oye, qué rico un helado con este calor. Estás hablando de algo diferente para que la gente no se sienta con la carga de lo que eres tú como docente. Segundo, entonces en esa apertura, por ejemplo, yo voy a hablarles, vuelvo al tema de la comunidad Guayú. Entonces voy a hablarles de la comunidad Guayú. El tema de hoy es la comunidad Guayú. Entonces digo, bueno, ¿ustedes qué saben de comunidad Guayú? Hago un preámbulo. O sea, tengo que hacer un diagnóstico de qué sabe la gente de la comunidad Guayú. Y desde ese tema de la comunidad Guayú, entonces pues la gente va a decir, yo sé esto, o puede que la gente no salga con nada, que no sepa nada. Pero si hay alguien que sabe, pues esa persona yo la tomo como un apoyo. Por eso los momentos iniciales de la formación son tan importantes. Apoyarme de lo que es el esquema. Pero entonces, si yo voy a hablar de la historia, yo tengo que tener, listo, ya pregunté a la gente, yo tengo que comenzar como hacer, como bueno, la comunidad de Guayú se encuentra ubicada en tal parte, más o menos por tal esquema, ¿cierto? Pues se encuentra por la zona de la costa, estamos por allá, por la parte de Río Hacha, se encuentran, y por la bueno, y comienzo a hablar del tema. Y ya después ahí sí meto el desarrollo verdadero, que sería el segundo momento para lo que son el material. Entonces, en el desarrollo del tema sí habla, por ejemplo, de cuáles son las prácticas, cuál es la cultura, ahí sí es una explicación con más método. Cuando estoy en la explicación, yo tengo que tirar un apoyo didáctico, una ayuda didáctica. Recuerden que una ayuda didáctica puede ser un audio, puede ser un video, una cartelera, cualquier tipo de esquema que me permita comprender, por ejemplo, su lenguaje, por ejemplo, sus medios de comunicación, por ejemplo, comprensión de conceptos específicos. Y ahí es cuando es importante el tema del desarrollo. Si el tema es muy largo, yo haría una pausa activa. ¿Y qué sería una pausa activa? Ya sería una pausa activa. Muchos docentes hacen pausas activas de pensamiento. Las pausas activas de pensamiento es que yo les tiro una frase para que piensen, pero lo estoy colocando a pensar, lo estoy saturando. Es válida. O yo puedo hacer una pausa, más bien una pausa activa de un juego donde estén sentados. O puedo hacer una pausa activa de movimiento donde la gente se ponga de pie. O puedo hacer una pausa activa de salida donde la gente salga y explore otros procesos. Por ejemplo, si estamos hablando del tema Guayú, es que las pausas activas no tienen que estar desconectadas tampoco. Yo puedo desconectarlos o yo puedo conectarlos. Por ejemplo, yo les puedo decir, los Guayú
O sea, estoy jugando. Utilizan mucho un juego que es de encontrar un cuento del maíz. Es un ejemplo, por ejemplo, el maíz. Yo les tengo ya preparado en la cancha el tema del maíz. Entonces vamos a dar el juego del maíz como lo hubiesen hecho las comunidades guayú. Es un ejemplo. Y entonces yo voy envolviendo a la gente con mi tema y cada vez se van apasionando más. ¿Cuáles son las canciones de ellos? Entonces, miren, les puedo colocar una canción mientras que ellos van jugando, ¿cierto? Y eso solamente es un análisis de investigación. Ya por último, y no menos importante, yo continúo con el tema del desarrollo del tema, ya después me voy a un esquema que se llama cierre. Y el cierre es importante, ¿por qué? Porque es importante no dejar temas en el aire. Y ahí se hace como definir de qué es lo importante de lo que se dijo, hacer como una especie de conclusiones, que la gente saque una conclusión y por último, y no menos importante, que la gente me diga qué le gustó y qué no le gustó. Eso es importante. Un cierre cognitivo puede ser una evaluación. Un cierre cognitivo puede ser preguntas al aire. Un cierre cognitivo puede hacer una tarea. Entonces, bueno, ya como saben ustedes el cuento, pues vamos a hacer, ¿qué harían ustedes para favorecer a la comunidad guayú en la diferente región que usted se encuentre? ¿O cómo haría usted para ayudar o apoyar las comunidades en Colombia que se están perdiendo patrocinio, por así, que están perdiendo visibilidad, que están siendo olvidadas? ¿Qué haría usted? Entonces, desde su profesión, ¿qué haría? Cosas como esas, o desde su estudio, ¿usted qué haría? Entonces, eso puede ayudar mucho al proceso. Esos pasos son importantes a seguirlos. Ahora, existen estrategias que son centradas en el estudiante. Eso es importante y muchos de ustedes ya los conocen. No vamos a entrar como mucho en materia en eso porque ya lo conocen. Por ejemplo, el método de problemas, donde los estudiantes hablan de un problema, sin importar cuál sea, sin importar el complejo, y pues todos tratan de resolverlo. Por ejemplo, un juego de roles, se hablaba de un juego de roles. Entonces, en el juego de roles, por ejemplo, cuando a los estudiantes le colocamos como una actividad y que cada quien represente uno de los puntos de vista una postura. Entonces, es importante que en un juego de roles, por ejemplo, se hablen de temas de actualidad o que se adopten diferentes posturas o diferentes argumentos. Por ejemplo, el método de indagación es un método donde los estudiantes pueden investigar sobre un fenómeno, por ejemplo, un fenómeno científico, y entonces pueden llegar a conclusiones basadas en la indagación y el análisis. Busco por internet, busquen en libros, busquen en diferentes fuentes teóricas, busquen en personas a ver qué le dicen. Ese es el método de indagación. En la tutoría es, por ejemplo, que puede brindar un apoyo individualizado a un estudiante para el desarrollo de cierta actividad. Entonces, pues allí es importante que esa persona le dé como una especie como de recomendaciones para comprender un tema específico, ¿sí? En enseñanza por descubrimiento, entonces, por ejemplo, la enseñanza por descubrimiento es cuando los estudiantes pueden realizar experimentos científicos para descubrir ciertas leyes, ¿cierto? En estas leyes puede ser, por ejemplo, el de la gravedad. Entonces, o el otro, entonces como un efecto químico. ¿Qué pasa si yo mezclo el limón y le pongo un imán? ¿O qué pasa si le pongo ferromagnetita, o sea, lo que suelta la arena y le paso un imán por encima? Esos son como por descubrimiento. El método por proyectos, que esto es lo que más palo le están dando ahorita, es donde se le coloca un proyecto, cada quien diseña un proyecto a definir en un tiempo, digamos, un tiempo puede ser un mes, puede ser 2 meses, 3 meses. Lo importante del método de proyecto es que pueda ser cíclico y que pueda ser como evaluado. Por ejemplo, donde los estudiantes pueden diseñar y ejecutar un proyecto. Yo quiero que ustedes hagan una granja. Entonces miremos a ver cómo el cilantro o qué verduras o qué frutas o qué hierbas puedo colocar, hierbas de té, puedo sembrar aquí, cuánto se demoran en crecer, vamos a analizarlas y después vamos a hacerle la estructura para venderlas y para hacerles un empaque, para hacerles un embalaje y para hacer distribución. Eso es un método por proyectos. Ahora, se habla en estrategias, eso ya hablé sobre el tema de la clase magistral, la clase expositiva. De la clase magistral, eso es centrado a los procesos, a los docentes. Entonces se habla de una clase magistral. Por ejemplo, cuando alguien quiere hablar sobre una historia, sobre una conferencia, por ejemplo, la Revolución Francesa, sobre acontecimientos y consecuencias que pasaron en ese proceso. Esa sería una clase magistral, donde el profesor solamente tiene pues como el don de la palabra.
lo que está pasando en este momento, que muchos no me están haciendo preguntas porque pues, la verdad yo hablo mucho, pero voy a darle, voy a dar la palabra a ustedes si alguien tiene la pregunta, si vamos bien, cómo vamos, estoy hablando muy rápido, si les está gustando, si no, alguien que levante la mano. Uy, no. Ay, Wendy, ay, gracias, Wendy. Pensé que estaba hablando yo solo. Wendy, cuéntanos. Buenas noches. Hola. Profe, pues realmente yo hasta hoy pude ingresar, por falta de tiempo, no, en las anteriores clases no pude, Sí. pero realmente es muy importante pues sacar como el tiempito porque lo que nos explica pues es muy interesante y también nos ayuda a resolver pues las actividades que están propuestas ahí. Me ha parecido el tema interesante. Ok. Pero sin embargo he entendido. No he podido ingresar, pero ya me estoy poniendo al día. Gracias, gracias. Eso es lo importante, que me estén entendiendo. Y la verdad, estoy tratando de como hacerles ejemplo de cada cosa y lo que aparece en el material. Pero bueno, me alegra te esté sirviendo la información. Zuleima, cuéntanos. Yo quería hacer una pregunta. Usted nos mostró el esquema en el mapa conceptual y eso, pero quiero preguntar si, por decir estos pasos, o sea, esos son como unos pasos, ¿no? Pero uno los debe seguir Sí. del plan de formación, seguir en orden. No, 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 no. No, estos son pasos abiertos, son pasos aislados. Lo que está correspondiendo al esquema es que son temas muy abiertos y que corresponden, digamos que si tú eres rectora, ¿cómo pensarías una institución educativa? Si tú eres como un docente, ¿qué tienes que pensar cuando te enfrentes en el acto pedagógico? Puede que en un esquema tú utilices una o dos partes de estas, ¿sí? Puede que en una no te pase nada, puedes, o si tú eres docente, que te toquen todas, ¿sí? Si tú estás en el acto pedagógico, es muy posible que tú puedas hacer una enseñanza expositiva, por ejemplo, que puedas hacer una simulación, lo que estamos hablando ahorita de un estudio de caso, por ejemplo, todos esos métodos y proyectos o esquemas los puedo utilizar. Son solamente estrategias que te sirven para poder trabajar un acto pedagógico, ¿sí? Sin embargo, lo anterior, lo que hablábamos anteriormente, tiene que ver con ya como la característica administrativa de dónde viene la información. Si yo quiero montar un programa de formación, ¿dónde debería sacar la información? Hay programas que todavía posiblemente no existan. Entonces, yo soy experta, por ejemplo, en cubo Rubik y yo quiero hacer como un modelo pedagógico para que la gente aprenda a armar eso. Puede ser. ¿Sí me entiendes? Es como cómo ir trabajando la información desde el principio y por eso este curso, esta formación de pedagogía humana va orientado a que sepan de dónde viene toda la información para que al final puedan saber cómo hacerla y cómo trabajarla y según conveniencia. Tengo a alguien pero no me aparece el nombre, dice invitado a la reunión, pero no sé quién es, entonces si puede participar, por favor. Ay, soy yo. Hola, No le puse. yo. ¿Cómo está? ¿Quién nos Mi habla? nombre es Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, sí, señor. No, para aportar, sí, yo le he entendido claro todo lo que usted ha explicado. Sí, he podido estar en todas las 3 sesiones con la de hoy y son aportes pues importantes y son buenos consejos que de pronto, por lo menos yo que estoy iniciando, me sirven muchísimo para aportar en mi clase. Entonces, sí, han sido muy útiles. Y Yo estoy sí, esperando explica solamente. Estoy esperando conciso y solamente. Qué pena, discúlpame. dime. ¿Qué me decías, perdón? No, que los temas han sido concisos y claros, o sea, puntuales, entonces es entendible. Eso. Gracias. Muy amable. Bueno, Yo estoy esperando solamente que me asignen un curso de didáctica. Eso es lo que estoy esperando desde hace rato. Digamos que es un poquito más como mis fuertes. Pero es que curso de didáctica virtual es complejo. Me gustan más los cursos de didáctica presenciales. Ahí sí. Pero en todos estos esquemas, claro que sí,
Espero que sí, como dice Adriana, sí estoy tratando de hacerlo cortos, claros, concisos, aunque esto, miren, cada tema de tutoría, por ejemplo, es un tema muy amplio, es un tema que puede dar una clase completa, un tema de método de proyectos, cómo hacer un proyecto, eso es un tema muy grande, ¿sí? Son temas que abarcan mucho y ahí estoy de acuerdo con la compañera que participó ahorita. Claro, son temas que son muy amplios y que si se pretende ahondar más en estos temas, pues es ya como característica particular de poder meternos y cómo definir ese esquema para nuestra propia vida. Voy a dar la palabra a Luis Eduardo. Luis Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, profe, ¿cómo está? Y buenas noches para todos. Bueno, quiero expresar que estoy muy contento por la manera en que el profe nos está explicando. La verdad, hace 8 días no pude ingresar a la clase porque ya le expresaba, aquí en la ciudad hubo un caos por la lluvia, un vendaval y el internet pues muy malo. Y hoy pues yo soy también un laico misionero, entonces colaboro en las parroquias y estamos clausurando el mes de mayo, el mes de Rosario. Entonces estábamos por allá y hasta hace poco que ingresé encontré al profe dando unos ejemplos, me parecen muy interesantes, muy importantes, y el ejemplo que colocaba ahora el profe con la compañera, referente a que qué haría si fuera rectora de un colegio, ¿no? En el caso de los que tenemos el cargo de orientar, de formar a otros, pues se tiene que tener en cuenta precisamente lo que el profe nos ha venido enseñando, ¿no? Qué metodología usar para poderle llegar al aprendizaje de ese joven, de ese niño, de ese adolescente. Entonces yo creo que lo que el profe nos está compartiendo es de suma importancia y que nos ayuda a enriquecer a nosotros nuestra profesión. Muchas gracias. Gracias, Luis, por las palabras. Sí, tiene toda la razón. Eh, hay muchos esquemas que nosotros como docentes podemos utilizar. Y sobre todo, digamos que lo que dices es muy cierto. Bueno, ¿cuáles son las actividades que debemos desarrollar que sean efectivas? No se deben complicar tanto para generar un resultado de aprendizaje. Yo puedo decir con otras palabras, con otros objetivos, cómo puedo hacerlo, y cómo para ustedes, cómo creen ustedes que las personas pueden alcanzar ese conocimiento. ¿Cómo medirían ustedes de que alguien conoce o no conoce ese tema que ustedes quieren explicar? Esa sería una gran pregunta que se pueden hacer. Entonces voy a continuar aquí rápidamente para explicarles la actividad y estamos haciéndolo como así como de manera rápida, pero de manera concisa con ejemplos. Por ejemplo, el tema de la enseñanza expositiva. Todos sabemos que la enseñanza expositiva entonces tiene que ver cómo demuestro yo un tema a través de una cartelera, a través de una clase con experimentos, ¿sí? Por ejemplo, la simulación. Entonces, puedo enseñar a la gente a través de la simulación, de cómo cuando la gente, por ejemplo, digo, ustedes van a hacer un negocio, entonces ustedes vamos a aprender cuál es el papel de vendedor, cuál es el papel de gerente, cuál es el papel de cliente, cuál es el papel de empleado y cómo vamos a resolver, por ejemplo, las compras, las ventas en una empresa. Eso puede funcionar. Por ejemplo, hacer un seminario investigativo también funciona bastante. Hacer por ejemplo, un seminario de literatura donde las personas aprendan a leer, aprendan a investigar, eh, y analizar diferentes interpretaciones de una obra. Entonces, ¿qué pensaste tú de la obra? ¿Cómo la viste? Ah, pues yo entendí esto. Ah, bueno, ¿y qué entendiste tú? No, pues yo entendí esta otra situación. Muy bien. Hay un esquema, por ejemplo, que se llama el método de los 4 pasos. Este método lo inventaron en el SENA. Y es, por ejemplo, en un taller de carpintería, el instructor comienza, por ejemplo, demostrando cómo hace él y cómo usa las herramientas. Entonces, a través de la imitación, el estudiante realiza también la tarea. Y con guía, pues, por ejemplo, el instructor. Eso es el método de los 4 pasos. Entonces, después, el estudiante practica por sí mismo y después el instructor se convierte en un supervisor de verificar si está bien o está mal. Ese es el método de los 4 pasos que lo utiliza el SENA. Y es el método que actualmente está vigente. Por ejemplo, hay un modelo didáctico operativo. Entonces, por ejemplo, una clase de ciencias sociales donde los estudiantes pueden investigar, pueden analizar documentos históricos, donde pueden tener como cartas, diarios, donde pueden comprender, la gente puede ir haciendo como una especie como de guía de qué puede ir pasando frente a algún método histórico. Entonces lo puedo colocar de manera cronológica. Por ejemplo, hay estrategias centradas, esas son estrategias centradas en el docente, ahora estrategias centradas en el conocimiento. Entonces,
habla, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, la enseñanza por explicación. Entonces, esa habla de que los estudiantes pueden explorar, por ejemplo, el ciclo del agua, pero el ciclo del agua lo pueden estudiar, por ejemplo, qué pasaría en un desierto. El ciclo del agua, cómo se manifestaría el ciclo del agua en un bosque y cómo se manifestaría el ciclo del agua en un desierto. Eso sería por explicación. Por ejemplo, es muy recomendable si la gente puede hacer prácticas empresariales, que la puedan hacer. Las prácticas empresariales para que vean cuál es el funcionar, cómo actúan, cuáles son los métodos, cuáles son las herramientas, qué hace una empresa para funcionar. Y esos son esquemas. Hay una enseñanza que se llama enseñanza por la comprensión y esa es una de las que más analiza la gente y la que más le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque esa hablaba de Howard Gardner, que hablaba sobre las inteligencias múltiples. Entonces, se habla de que el ser humano tiene ciertas inteligencias, que son habilidades que los seres humanos tenemos para saber cómo actuamos y cómo definimos frente a algo. Hay personas que tienen habilidades matemáticas, otros son muy buenos deportistas, otros son muy buenos en la parte espacial, ¿cierto? Y eso es lo que determina. Anaisers García, cuéntanos. Anaisers. Hola. Buenas noches. ¿Tienes una pregunta? Hola, profe. Sí, Hola. Cuéntame. hoy es mi primera clase. Bueno, mi pregunta no, mi acotación es, cuando yo doy clases, no soy profesora de escuela, no hay otro tipo de profesor. Oh, discúlpame, no te Pero las metodologías que estás usando. Sí. Ajá, ya. ¿Me escuchas? Más o menos. Ajá, yo soy profesora, no de en una institución o algo así. Soy otro tipo de profesora. Ok. ¿Y tu pregunta concisa cuál es? Arte. O sea, tú eres profesora de Mi otro tipo pregunta concisa cuál es. Sí. Entonces, cada una, o sea, es una acotación de que, a ver si estoy en lo correcto, no. Cada una de las cosas que usted estaba explicando, sí, yo lo trato de aplicarlas en métodos de enseñanza con los niños, a lo que les doy clase. Sí. Entonces, yo quería preguntarle si, ¿cómo haría si hay niños que son un poco como más, o sea, como más visuales, y los otros son más verbales, pues? Sí. ¿Cómo haría yo en ese punto? La pregunta es, ¿cómo haces tú para enseñarle a los niños que son más visuales y a los niños que son más auditivos, por así decirlo, cierto? Sí. Bueno, creo que eso es lo que interpreté como la pregunta. ¿Cómo hago yo para enseñarle a un niño que aprende más visual y a un niño que aprende más auditivamente? Ok, pues lo único que tengo que hacer es, tengo que apoyarme de buenas ayudas didácticas y pues empezar a generar, mirar cuál es el punto o decibeles en cuanto a la parte del aula que ellos asumen o que ellos perciben. Debo comenzar a trabajarles temas con, digamos, con un lenguaje primero básico y comienzo a subirle el tema suavemente para saber cuál es el nivel de aceptación de la información. O sea, voy subiéndole el nivel en cuanto a las palabras, ¿sí? Y después simplemente utilizo técnicas de colores. Las técnicas de colores influyen muchísimo en los resultados de los colores. Cuando yo voy a enseñar, por ejemplo, un idioma, yo tengo que mostrarles la pronunciación, ¿cierto?, de las personas, pero tengo que aprender la fonética de las palabras, de dónde viene y cómo lo trabajaría, la lingüística de las palabras. Ahora, es algo importante que tú analices los estilos de aprendizaje y de esos estilos de aprendizaje que sepas que esos niños entonces tienen que tener digamos que unos ejercicios totalmente diferentes. Tengo que generar una habilidad diferente frente a ellos. Entonces, a los que sean visuales, pues trato de acomodarles más también la parte auditiva y a los que sean auditivos generar la parte visual. Y en ellos voy digamos que sumándole esas competencias para poder trabajarlas. Te recomiendo mucho trabajar lo que son las letras, comenzar a combinar las letras y colocarlas en tamaños un poco más grandes para que ellos puedan definir. Creo que me estabas hablando sobre niños muy pequeños.
¿cierto? Entonces, con niños pequeños, entonces trabajar como mucho la parte manual, la parte que ellos puedan manipular, la parte manipulable es muy importante. Entonces, no solamente con juegos, sino con temas de que aprendan a pronunciar, que aprendan como la parte del canto también influye muchísimo. Y en ayudas de videos es importante que los videos siempre estén acompañados con una letra o con una especie como de subtítulos. Eso lo puedes hacer tú en todos los videos hasta de YouTube. Tú simplemente activas la parte de subtítulos y lo complementas. Y es importante también no cargarlos mucho de información, no darles como mucha información de un contenido de texto muy largo porque se van a dispersar. ¿Ok? Creo que esa era la parte de la pregunta que me estabas haciendo. Bueno, ahora, entonces, bueno, entonces este material me hablaba también estaba hablando de las prácticas empresariales, que es importante que lleven ustedes a los aprendices o a las personas a que vean cómo es el campo, o sino que inviten a personas que tengan que ver con el medio, por ejemplo, esas cosas que hacían en Estados Unidos, que es importante ver, ¿qué hace tu papá? Ah, pues es que mi papá trabaja en tal cosa. Eso es importante. Y no importa, inviten a personas a que les expliquen de qué es lo que hacen, eso es válido. Y si están trabajando en el campo laboral, por ejemplo en el SENA, es importante que visiten las empresas que tienen que ver con su campo de acción. Ahora, se habla de un material educativo, ya pensan, ¿el qué? Esta guía o este material de trabajo me hablaba de un material educativo. Y el material educativo, o sea, es meramente utilizado por los profesores, ¿cierto? Pero eso me permite comprender y adquirir conocimientos. Hay materiales educativos que son para dentro del dentro del aula, y hay materiales que son para, pues, por fuera del aula. Entonces, pues, esos sí son comprensibles, pues el computador, los proyectores, teléfonos, carteles, fotografías, mapas, ¿cierto? Son materiales, digamos que dentro. Pero yo puedo utilizar también, por ejemplo, como asesorías extra, clases académicas, laboratorios, no sé, prácticas en empresas, todos esos son esquemas que se pueden utilizar dentro y por fuera del aula. Todo eso que acabamos de hablar todos, corresponde a lo que era la guía de trabajo del día de hoy. También eso es un súper resumen de tres meses o de 6 meses de lo que puede ser un material en un proceso formativo. Ahora voy a explicarles rápidamente entonces a qué corresponde la actividad del día de hoy en lo que es esta semana del proceso, pero es algo importante. Yo ya les hice la tarea, como siempre, ustedes saben que yo les hago la tarea para que ustedes se apoyen de ese proceso. La actividad, recuerden que van a contenido del curso, abren la palabra proyecto, van a actividad número 3, guía de aprendizaje, abren la guía y descargan la guía. Aquí en la guía dice la actividad. Entonces dice, las estrategias de formación, actividad profesional de conocimiento, de conceptualización y teorización, evidencia, evaluación, las estrategias para la formación. Esa es la que se estaban avanzando en el proceso. Entonces, decía que es un contexto de 10 preguntas. Su duración es de 30 minutos. El aprendiz tiene habilitado un único intento, pero mentiras, yo les acomodé todo para que puedan estar habilitados en muchos infinitos, mejor dicho, intentos, para que no van a perder esa actividad. La evaluación se encuentra disponible en el botón de actividad 3. Muy bien. Entonces, para los que lo quieran ir haciendo, lo podemos ir haciendo. Para los que no, simplemente yo les puedo hacer un video, yo presento la evaluación y les muestro cómo se lo podrían presentar ustedes. Ahora, la otra actividad, siguiendo con la labor, por ejemplo, de experto, decimos aquí, pero esta es una actividad de aprendizaje 2, ¿no? Así que, ok. Dice, siguiendo con su labor de experto, recuerden que todo esto, nosotros somos supuestamente expertos del LPQ High School. Entonces, las directivas de la institución han solicitado la ejecución de una nueva tarea, la cual consiste en la elaboración de una guía de aprendizaje que será utilizada como modelo por parte de los docentes de la institución. Si ustedes quieren, pueden guiarse con la guía de aprendizaje. Esta es una guía de aprendizaje, ¿cierto? Si ustedes quieren apoyarse con esta guía de aprendizaje, está muy bien. Es una guía
más técnica, es una guía con más procesos. Sin embargo, yo les voy a mostrar ahorita una guía muy sencilla que se puede hacer muy fácil, donde ustedes puedan colocar un resultado de aprendizaje frente a alguna actividad. No tienen que colocar muchas actividades, con una actividad es suficiente. Solamente es como para que ustedes demuestren que conocen del tema. Si ya la tienen, simplemente agreguen una actividad que ustedes ya estén manejando en su uso regular. Catalina, cuéntanos. Sí, profe, una pregunta. Como la actividad anterior se podía hacer basado en en NLP High School, o lo podíamos hacer por una actividad que nosotros hiciéramos diario. O sea, esta segunda la podemos manejar Igual. basado en esa actividad que ya teníamos nosotros programada. Sí, señora, es igual, tranquila, no hay ningún problema. Lo importante es, como te digo, es que sepan manejar la actividad. O sea, que si vamos a trabajar de una guía de aprendizaje, que la gente diga, yo ya sé manejar una guía. Eso es lo importante. Pero no tiene ningún problema de que pronto ustedes quieran, que es para la high school o es para el colegio que ustedes manejen. Por mí no hay ningún problema. Yo no les voy a colocar a ustedes ningún tipo de reparo. No, ¿Vale? sí, porque es que, profe, yo, la verdad, yo lo hice sobre una capacitación que tengo que dar sobre lo de asociaciones en un municipio de aquí del Tolima que se llama Cajamarca. Yo lo conozco. Sí, entonces es sobre una capacitación sobre asociaciones en turismo comunitario. Entonces, la idea pues es desarrollar entonces esta guía de aprendizaje con esto. Yo ya califiqué tu trabajo y la verdad me gustó mucho. Al igual que los frijoles de Cajamarca. Sí. Son deliciosos, ¿no? Sí. No, yo la califiqué tu actividad, está muy bien. La verdad, mira, aquí, digamos que Catalina ya leí, hay otra persona levantando la mano. Voy a buscarla. Luis, cuéntanos. Profe, qué pena. Yo aún tengo tiempo de subir la evidencia de lo de la actividad de hace 8 días, porque la verdad, estos días he estado demasiado ocupado, no he podido ni siquiera ver la grabación. Tranquilo. Luis, mira, la fecha límite de recepción de todas las actividades. O sea, tú tienes que esta semana presentar, sí, que la primera, la segunda, todas, la fecha límite que no puede pasar de esa fecha. Si quedaste con 3 actividades, puede que pierdas. Entonces es el 12 de junio. 12 de junio. Te quedan 12 días, mejor dicho, Vale. para presentar todas las actividades. ¿Vale? Hello, Listo, Luis. profe. Muchas gracias. Vale, no hay ningún problema. Entonces, compañeros, mire, esta es la guía de trabajo de nosotros, es como, puede ser un apoyo, o pueden hacer una simple como esta. Mire, por ejemplo, dice guía de aprendizaje, introducción a la programación, es un ejemplo. Entonces, duración 10 horas aproximadamente. Resultado de aprendizaje. Ojo con este resultado. Puede ser un resultado de aprendizaje, puede ser, yo le recomiendo que hagan con sus palabras. Esto es solamente con sus palabras. Si lo van a hacer técnicamente, tiene que ser con un verbo, con taxonomía Bloom o con taxonomía del Marzano. Pero si lo quieren hacer sencillo, simplemente colocan un resultado de aprendizaje. Entonces, al finalizar esta primera parte de la formación, se espera que los estudiantes sean capaces de comprender los conceptos fundamentales de la programación, incluyendo variables, estructuras de control, funciones básicas. Asimismo, se espera que los estudiantes sean capaces de aplicar los conceptos para resolver los problemas simples utilizando un lenguaje de programación específico. Mi Eso rey, bájale un poquito, lo que Sara está trabajando, mi rey. Espérate, yo silencio. Ok. Entonces puede ser sencillo. Dice, introducción y contextualización, es simplemente hablar de qué es lo que sería ese curso, de qué sería ese resultado. La estrategia utilizada, entonces usted puede decir, no, yo voy a utilizar el aprendizaje activo, voy a utilizar, por ejemplo, un estudio de caso, voy a utilizar un esquema centrado en el estudiante, ¿sí? Lo que ustedes quieran hacer, ya según las actividades que les estoy mostrando acá en el material. Actividades y momentos de aprendizaje. Entonces yo puedo decir, en la actividad de introducción al programa, en la primera hora yo voy a hacer una presentación de objetivos, voy a hacer una explicación breve, o sea, puede hacer una actividad, no se necesita tanto. Actividad 2, fundamentos de la programación, dura 2 horas. En la actividad 3,
estructuras de control. Actividad 4, funciones básicas. Ustedes pueden tener, recuerden, una actividad. Pueden hacer una guía. Es que normalmente uno hace guías para 5 horas, para 4 horas, para 10 horas. ¿Sí? Por ejemplo, las de estos programas son de 40 horas. Uno puede colocar guías de 40 horas. Lo que pasa es que una guía de 40 horas tiene muchas actividades y puede estar muy cargadas. Los colegios y las escuelas utilizan, por ejemplo, guías que son para una semana completa. Así ahorran y optimizan tiempo. Ya les voy a mostrar cómo funciona. Recursos y materiales. Evidencias de aprendizaje. Como producto entregable, los estudiantes deberán desarrollar un programa simple que resuelva un problema propuesto. El programa deberá utilizar conceptos aprendidos en las actividades anteriores. Me metí en un tema elaborado, ¿sí? Pero pues ustedes pueden colocar un tema el que ustedes dominen, ¿vale? Ahora, en recursos y materiales necesarios, una pizarra, un proyector, un computador, ¿cierto? Un lenguaje de programación, eso es como un recurso particular. O sea, aquí yo estoy colocando un bloqueo. No pueden entrar a este curso personas que no sepan, por ejemplo, del sistema, o que no sepan de programación, ¿cierto? Ustedes pueden colocar ahí como sus límites. En bibliografía, pues pongo unas cuantas bibliografías. En glosario, 1 o 2 palabras que crean ustedes que son importantes. Y eso es todo. Eso sería una guía. Les voy a mostrar en este momento en pantalla para que ustedes vean, por ejemplo, a mi hijo, cómo le dicen en el colegio una guía. Él está en 5º de primaria y cómo le muestran a ellos una guía de aprendizaje para que ustedes la puedan comprender. Entonces dicen, lo acomodan como semana 16 en este caso. Grado 5º B, asignatura castellano. Está la docente, dice competencias de la asignatura. Ella coloca competencias interpretativas, comunicativas, argumentativas y propositivas. ¿Cierto? Y coloca unos resultados de aprendizaje esperados. Ojo, los resultados, recuerden, deben arrancar con un verbo. Sin embargo, mire que ellos los colocan solamente con una definición. O sea, ya está conjugado el verbo. Entonces ellos colocan conceptuales. O sea, se demuestra que el niño sabe cuando expresa sus argumentos sobre un tema a discutir, definiendo su punto de vista. Se expresa, miren que el anterior T, para que ustedes sepan el concepto. Se cree que un niño ya sabe frente al tema cuando debate temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera reflexiva. Un niño sabe cuando asume su postura sobre temas de interés. Así es que toca pensar un resultado de aprendizaje, ¿cierto? Una definición de un resultado de aprendizaje. Ojo, como definición, ¿sí? Porque el resultado de aprendizaje específico sería expresar argumentos sobre un tema. Procedimentales, debatir. Actitudinal, asumir. Sin embargo, aquí lo están haciendo simplemente conjugado y no está mal. Objetivos del desarrollo. Recuerden que los objetivos, yo analizando esta guía, pero no les voy a tirar duro a ellos, está mal, porque el verbo es un verbo infinito. Y les voy a explicar esto para que ustedes lo entiendan. Garantizar es un verbo que no puede ser medible. ¿Cómo puedes tú garantizar? ¿Sí? ¿Cómo puedes medir garantizar? Más bien, si se puede complementar. Entonces yo puedo decir, bueno, lo puedo acomodar como garantizar basado en la fórmula de SMART sobre cómo se acomoda un objetivo. Puedo garantizar bajo el modelo, ¿cierto? Eso es lo que le falta. Entonces dice, garantizar una educación inclusiva. ¿Cómo hago yo para medir que si está siendo inclusivo o no está siendo inclusivo? ¿Sí ve? Por eso el verbo es tan importante en el objetivo. ¿Listo? Alianza para lograr objetivos dice revitalizar la Alianza Mundial de Desarrollo Sostenible. Entonces, bueno, ahí les faltó frente al proceso, pero sin embargo está esquema. Competencias del siglo XXI involucradas, pensamiento crítico, comunicación y creatividad. Bien. Pilares institucionales fomentados, bueno, eso ya es como porque le colocaron algo como la institución. Pero mire lo que me pareció más interesante. Dice como la distribución de la semana. Entonces, la sesión 1 el miércoles, de 10:20 a 12. Dice, el eje temático, el debate. Entonces, retroalimentación y socialización del tema anterior. Entonces, el texto argumentativo. Aplicación de conocimientos adquiridos, aplicación de conceptos a través de la actividad. Ellos le dan esta guía a los niños una semana antes, digamos que siempre están colgadas y los niños simplemente la leen
y la miran para que cuando lleguen a clase ya están preparados. Y cuando están preparados en la clase, pues simplemente van a hablar del tema. Miren cómo lo muestra. Suministros para la institución, computador BioBim, plataforma Santillana. Suministros por el estudiante. Entonces tiene que tener el libro, un cuaderno, una cartuchera con lápices. Entonces él le está mostrando. Y esta es una respuesta a la persona que me hizo la pregunta frente a los niños visuales y a los niños. Entonces, miren los suministros que tiene que tener el estudiante. Un cuaderno, colores y todo eso, y los están mostrando para que la gente los vea. Situación de aprendizaje, el debate. Y les muestran en un video qué es el debate. Porque si vamos a hablar del debate, pues les muestran qué es un debate, ¿cierto? No decirles palabras como si. Entonces, ¿qué es un debate? ¿Qué es un moderador? ¿Qué debe tener en cuenta para participar en el debate? Desarrollo en la clase. Aquí ya está el desarrollo del tema. Vean el desarrollo del tema, muestran como los puntos de vista con un flyer, muy sencillo. Actividades en clase, los estudiantes leerán la página 89 del texto guía, realizar actividades interactivas, socializar en clase. Está muy sencilla esta guía. Ahora dice para la sesión 2 y así sucesivamente, con el mismo esquema. Acá solamente voy a bajar la información para que ustedes vean solamente cómo está el esquema. Es una guía muy sencilla que ustedes pueden aplicar. Que pueden aplicar en cualquier otro. Wendy, ¿tiene una pregunta? Sí, señor. Quería hacerte una pregunta. Bueno, yo trabajé como madre comunitaria. A nosotros nos tocaba hacer unas planeaciones semanales. Esas planeaciones semanales pueden ser una guía. Claro. Digamos, o sea, hacer planeación semanal, pero se hacía, por ejemplo, la planeación diaria. ¿Sí? Entonces es más parecido, digamos, el tema, los recursos, cómo iba a ser la organización del ambiente pedagógico, algo así. Yo lo Está digo, muy bien. La pregunta es sería porque para tengo ti. muchas planeaciones de esas. ¿Será que yo puedo tomar una de esas y poderlo plasmar en lo que... Sí, poder plasmarlo y subir esa información que yo ya tengo? Por mí no había ningún problema, la verdad. O sea, si ya lo tienes, para mí está perfecto. Lo importante entonces es ver qué es lo que te falta de lo que te mostré ahorita. ¿Qué crees tú o de la guía Como que te faltaría? acomodarlo, ¿sí? Sí, no, solamente es como, mira que lo que yo tenía, o qué le quitarías, o qué le pondrías. O sea, la cosa es que tú, si quieres ponerle de más, o lo quieres dejar así, simplemente es qué le quitarías o qué le pondrías para tu acto pedagógico. Y yo no le veo ningún problema. Es que esa es la ventaja de este cuento. Es que si ustedes ya lo tienen y conocen, pues simplemente dicen, mira que yo decía, lo que tú hiciste Sí, pues se es me hace espectacular. parecido que algo que a nosotros nos tocó hacer, bueno, en el tiempo de pandemia, nos tocó hacer un libro, que ese libro no lo, como decir, el CBF no lo pagó y todo, donde hicimos como un libro de unos temas específicos para trabajar durante la pandemia. Entonces se me hace muy similar también a esta guía que tú estás mostrando. Sí, ok, está muy bien. Igual recuerden, la guía original de este proceso es que ustedes pertenecen a la institución y están siendo asesores de un proceso. Sin embargo, yo no les voy a colocar, o simplemente ustedes digan, mire, este va a ser la guía para el colegio high school basado en esta premisa, y ya, eso es todo, ¿sí? Y que ustedes simplemente la adapten a lo que ustedes tengan. Yo sé que la mayoría va a tener ya ese material listo. Y dicen, yo ya tengo ese material, pero listo, póngale su nombre, póngale su sello, su esquema y listo. Pero está muy bien. Mire que ya los trabajos se van volviendo más fáciles. Vale, sí. Y uno a veces se complica, pero no. Son No, fáciles. si tienen ustedes el esquema, yo no les pongo zancadilla, ustedes son los que le están colocando solitos, pero gracias por la apreciación. Bueno, y por último, y no menos importante, tengo otra persona que me está levantando la mano. Voy a darle la palabra. Julio Mario. Buenas noches, profe, compañeros. Profe, bueno, varias cosas de la charla de hoy. Empezando, bueno, así como en el orden, la parte de la guía que su merced mencionaba que había que organizarse para dictar la conferencia, pues básicamente ese es el fuerte de todo este proceso, porque pues tenemos que llegar listos a una conferencia, a una clase, al seminario, a lo que queramos sacar como desarrollo de este curso en específico.
Segundo, yo ya por allí he adelantado lo de las actividades esas, entonces en la parte que su merced nos dice de evaluación, de la evaluación, podría ser, por ejemplo, yo estoy trabajando digamos, en algo nuevo, montando el carretazo pues desde cero y pensando como en un curso de atención al cliente en mesas, en hoteles y restaurantes, dado Sí. que pues me muevo en este sector y también estoy tomando un curso también con el SENA de trabajo en las mesas, de gastronomía. Entonces, en el trabajo que yo ya le presenté, pues por allí he adelantado un poquito acerca de este tema. Estoy entendiendo que la idea es que fuera sobre el curso de high school, pero pues no importa si lo vamos haciendo sobre nuestros diferentes No, temas que no, no. manejamos, como el de la señora del turismo en Cajamarca. Eh, eh, entonces, pues, su merced ya iba a aportar algo acerca de los trabajos que ya se habían adelantado, e incluido el de la señora de Cajamarca, que me pareció pues interesante lo que su merced había empezado a plantear, pero creo que lo cortamos. Gracias, instructor. Gracias. Bueno, sí, no, no hay problema. Antes, o sea, para mí es más útil que lo pongas en práctica para tu vida. Digamos que yo veo la actividad y bueno, listo, se calificó, pero si le puedes colocar, listo, se coloca la actividad por tu restaurante, por el esquema que estás haciendo de evaluación, o sea, genial. Ahora, en cuanto al tema del cierre, en la guía, tienen que, si ustedes van a colocar que en el cierre cognitivo o en la evaluación, ustedes tienen una evaluación anexa, deberían hacer una evaluación. Yo te recomiendo que hagas un checklist de cómo, de qué aprendizajes son los que se obtienen basados en eso. O sea, por ejemplo, tal persona ya sabe servir una mesa, sabe para qué sirve la cuchara pequeñita, la cuchara grande, un ejemplo. ¿Para qué sirve el tenedor pequeño? Sabe ubicar la mesa, sabe colocarlos y después hacer un checklist de ese conocimiento que ustedes tienen, dependiendo del tema en el que estén trabajando. Entonces, estos son temas que no son aislados, son temas que están unidos a la guía de aprendizaje. Y cuando se hace la guía de aprendizaje, pues todo ese material tiene que estar foliado, tiene que estar acomodado para que ustedes puedan hacer el acto pedagógico sin ningún tipo de inconveniente. Igual, esa ayuda didáctica, como de evaluación y esquemas, pueden ser en físico, como se habló al principio, o en medio digital. Les recomiendo mucho que trabajen. Hay unos formularios que se utilizan en Google, en Drive. Si ustedes saben manejar formularios en Drive, son muy fáciles para hacer evaluaciones, son muy adecuados porque ustedes tienen la evaluación inmediata, ustedes saben en qué momento les escriben las personas, qué escriben, cuándo escriben. Por ejemplo, yo utilizo en mis grupos de la universidad y todos estos esquemas del SENA, yo pongo, a mí me encanta que la gente me dice, profe, podemos hacer el trabajo en equipo. Yo hágale, tranquilos. Eso sí, yo califico la participación que tiene cada uno dentro del esquema. ¿Cómo hace usted? Yo les creen un documento en Word en el Drive o creen un documento en Excel o en cualquier plataforma y simplemente me comparten a mí, se comparten ustedes la información y yo ya sé, me dan en la postura de editor y yo ya sé qué escribió cada quien, a qué hora escribió, cuándo ingresó, todo. Entonces, cada quien ingrese con su plataforma, con su correo al Drive, ¿sí? Y hagan lo que ustedes quieran. Si quieren hacerlo en equipo, hágale. Yo simplemente evalúo lo que usted hace. Y hay una forma de corregir o de verificar si usted lo hizo copiado, si usted lo hizo a través de, que bueno, eso es la otra parte que ustedes deberían aprender de cómo verificar cuando una persona está haciendo plagio, de cómo verificar cuando una persona tiene, por ejemplo, está automatizando la información, cuando una persona está utilizando inteligencia artificial para hacer los esquemas. Todo eso es muy fácil de verificar. Pero bueno, eso sería en otro contexto y en otro proceso. Pero como te digo, como para resumirte, Julio Mario, sí, hazlo tranquilo, a tu agrado, a tu gusto, pero lo importante es que apliques la actividad, ¿vale? Bueno, y la última y no menos importante actividad calificable, que era esta la que nos decía la compañera Diva, que era una evaluación. Sí, claro, hay una evaluación que es calificable y esta evaluación la van a encontrar en evaluaciones, le van a dar clic en evaluaciones, le dicen ver evaluación, dice administrador, dice las estrategias para la formación, le dan ver evaluación y pues la van a tener un número de 8 preguntas y la van a contestar. No sé si ustedes quieren que la contestemos de una vez.
o si quieren que yo les haga un video y se las cuelgo, porque pues por la hora creo que algunos de ustedes ya están pues la hora ya está tarde y es como solamente una precisión de ustedes. Ustedes me dirán. De una, profe. Sin miedo. Sí. Ok. Sí, profe, gracias, de una. Pues yo iba a votar por el video. Gracias, profe. Pero bueno, entonces los que digamos que en este momento ya terminaría la sesión, falta solamente decir que les gustó y que no les gustó la sesión, y vamos a estar calificando, vamos a hacer esta evaluación. Los que la quieran ir haciendo simultáneamente conmigo, pues la pueden ir haciendo, no habría ningún problema. ¿Listo? Listo, profe, sí. Ok. Entonces dice la primera pregunta. Hay una línea, dice, es un documento mediante el cual el docente muestra los contenidos que va a desarrollar con los estudiantes. Esto es una guía de aprendizaje. Pregunta número 2. Simplemente me voy a la pregunta número 2. En la estrategia se trata de enseñar a los estudiantes dejando que ellos vayan descubriendo las cosas por sí mismos. Eso es una enseñanza por descubrimiento. En línea, la labor de los profesores, docentes y formadores debe centrarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje propios y de sus estudiantes. Eso son estrategias centradas por el docente. La cuarta, el currículo es una sumatoria de conocimientos, contenidos conceptuales y objetivos que un aprendiz debe estudiar. Este modelo parte de explorar la experiencia que se tiene en cierto campo y a partir de allí construir un nuevo conocimiento mediante la resolución de preguntas relacionadas con un problema. Eso es un taller educativo. El material didáctico debe ser pertinente con los resultados de aprendizaje que se pretenden lograr. Pregunta 7. El objetivo de las estrategias es crear un ambiente donde la diversidad de métodos aplicados a procesos facilite la tarea de aprender. Eso es verdadero. Y el 8. Los recursos hacen referencia a todos aquellos elementos que pueden utilizarse en el aula y cuya función es facilitar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Y eso es verdadero. Bueno, yo ya hice mi evaluación. Lo voy a finalizar. Yo ya hice mi evaluación. A mí no me va a aparecer el resultado, pero entonces, así, yo creo que a la mayoría de ustedes les pasa igual. Mire, ya presenté la evaluación ¿y cuál es la calificación? A mí me aparece la calificación, me aparecería la calificación. Pero guiño, 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 guiño. Esas respuestas, yo confío en mi criterio, yo sé que están buenas. Entonces, si les salen unas preguntas, chévere. ¿Listo? Profe, las mismas preguntas sí, pero no salieron en el orden que usted nos las dio. Ahí quedé como perdida. Porque como que la séptima era como la segunda. Me salió así como que me empecé a buscar las preguntas. Profe, muchísimas gracias. Entonces, guiño, mire la hora de la grabación. Y los que quieran, pues pueden mirar la grabación en ese momento y presentan el proceso. Bueno, voy a hacer unos avisos parroquiales antes de darle la palabra a alguien que me está participando, que creo que es Claudia. Voy a dar unos avisos parroquiales antes de. Mire, tengo una participación básica muy baja en los siguientes cursos. Los que terminamos en 752, 754 y 755. Les recomiendo participar en los foros, hacer las actividades. Recuerden que tienen plazo para hacer eso. Por favor, revisen las observaciones de los trabajos, la retroalimentación que les estoy haciendo. Revísenla, por favor. Los trabajos o evidencias que se demoran en calificar, se demoran 48 horas en calificar, 2 días hábiles, por favor, para que pronto no sientan que no les estoy respondiendo. Lo que pasa es que, en serio, tengo 320 aprendices y pues no puedo hacer todo, yo trato de hacerlo lo más rápido posible. Se quiere un tiempo. Ustedes saben que yo les contesto a todos, trato de darles un mensaje rápido, un mensaje de acuerdo a lo que estoy viendo. Entonces, pues, ténganme paciencia. Ahora sí, Claudia, te doy la palabra.
Doc Edwin, mira que ahorita que acabas de decir lo de la baja participación, 754 soy yo. Ay, qué horrible. O sea, yo he hecho las actividades, la evaluación, pero yo no he participado en nada. Tranquila, no te preocupes. El cuento es general, ¿sí? Ahí hay, en ese grupo hay 80 personas. Entonces, tú puedes ser la que sí participa. Pero digamos que hay personas que pronto no están, que están aquí, como este video, sí lo ven las personas, entonces como para recordarles que tienen que activarse, que tienen que participar, para poder como calificarles y poder aprobar este. Los que usted dice listo, que entonces... participación. Los que terminan en 752, 754 y 755. Pero recuerden, si ustedes han participado, no hay... 754, profe, yo en todo he participado y he cumplido con todo. No, como te digo, en el 754 hay 80 personas, en el 752 hay otra 80, en el 755 hay otra 80. Tú eres una de las 80, pero entonces tú sí has participado, entonces tú estás bien. Los que han participado saben quiénes han participado, están muy bien. Eso es como una invitación porque este video lo ven otras personas a que participen y a que estén aquí activos, ¿vale? Listo. Doc, ahora sí le voy a hacer la pregunta. Resulta que la guía de aprendizaje 3 está la explicación que nos diste para la elaboración de la primera guía de aprendizaje, pero hay un segundo punto que es elaborar el material didáctico. Ya lo hice, pero estoy quedada en el tercero, que es el video o el registro fílmico. No, tómale una foto. Tómale una foto a la actividad y ya. Pero es que yo no tengo con quién realizarla. ¿Con el computador? ¿Tú tienes computador? ¿O... Sí. Es que yo... Sí, pero pues no tengo estudiantes. Es a lo que voy, no tengo estudiantes. No. Solamente hazla como si tuvieras un público al frente. No hay ningún problema. Listo. Vale. Muchísimas gracias. Haces la simulación. O simplemente le tomas una foto o un pantallazo o haces una clase en Zoom o en WhatsApp y simplemente haces como si estuvieras haciendo un acto. Listo. Gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguien más? Luis, ¿tienes otra pregunta? No, profe, entonces Merced había dicho que expresar las cosas que le han gustado de las que no le han gustado, ¿no? Sí, señor. ¿Qué le ha gustado y qué no le ha gustado de la Muy clase de hoy? chévere. Bueno, me gustó todo el aprendizaje que se adquiere, los aportes que hacen los compañeros, el conocimiento que su maestro nos brinda, todo eso a valorar y enriquecer, no solo a los demás, sino también para uno. Lo que quisiera saber si yo estoy dentro de ese grupo de los que no han participado. Y también, pues lo que no gusta son las actividades, pero no, mentira, porque si no se dejan la actividad, entonces ¿cómo aprende uno? No, todo bien, dijo el pibe. Muchas gracias. Y tengo a Zuleima. Zuleima. Profe, no, yo solo quería preguntar es cómo lo de la participación en todo, las actividades o... No, eso en cuanto a las actividades, solamente las actividades, ¿vale? Las actividades que aparecen, que son las 4 actividades del proceso. Vale, Joana, cuéntanos. Profe, una cosita para los que quieren saber la nota de la evaluación. Una vez uno finaliza la evaluación, puede volver a las preguntas y ahí le dicen cuál quedó mal y cuál quedó bien. Entonces le dicen retroalimentación y le muestran como la verdadera respuesta y le dicen ahí cuáles debe corregir. Entonces, para los que querían saber por si de pronto no sabían ese truquito ahí. Gracias, Joana, qué buen aporte. O sea, los que quieran saber cuál es la calificación, solamente le dan retroalimentación y ahí le aparecen las respuestas. Ay. Sí, se devuelve a las preguntas. Entonces uno le va a finalizar, se devuelve a preguntas y ahí ya le muestra cuáles quedaron mal. Se las vuelve a revisar y le muestra cuáles quedaron mal. Vea, un truquito para todos, compañeros, ahí, vea. Buen truco, Joana nos tiró ahí. Ya saben cómo es, entonces. Es que no puedo decir eso. Mentira, no. Sí, pero después se desordenan, no salen en el mismo orden.
Ah, Es que pero yo hay no una quiero que... fotico, las anotan y van mirando que les va quedando mal y las corrigen. Si ven que sí es útil el celular en clase. Mentira, no, entonces está muy bien. Mientras si quieren saber la nota, o si está bien la respuesta, pues simplemente van atrás y le dan el esquema. Entonces, Joana, tú hiciste el examen conmigo ahí. ¿Cómo me fue ahí? Sí, bien, sí, señor. 8 de 8. Sí, bien. 8 de 8, sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, un momento, por favor. Ok, yo les acabé de enviar al WhatsApp como el modelo de guía de aprendizaje, si lo quieren, que es facilito, para que lo tengan en el grupo de WhatsApp. No sé, Joana, si nos puedes colaborar tomando como un pantallacito de cómo es la vuelta para que le puedas compartir el grupo del WhatsApp, porque hay personas que no se meten, no están en la formación en este momento y que pronto los podamos ayudar desde allí. Sí, claro, yo les hago un videito y lo subo al grupo, ¿vale? Bacanísimo, Dios le bendiga. Bueno, para todos ustedes un fuerte abrazo desde aquí, desde Aguachica, con calorcito. Espero que les esté yendo muy bien en esta semana, espero que les haya ido muy bien y esta semana que viene va a ser más próspera y con más energía. Siempre métanle mucha actitud, métanle muchas ganas a las cosas, que las cosas les van a funcionar. De este lado les mando muchas bendiciones y espero que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Amén, que descansen. Gracias, Gracias, igualmente. fine. En Aguachica.